Vamos a seguir hablando de madurez espiritual. Qué rico tenerte por acá, Marisol. Juan Carlos. Qué bueno verlos. A todos. Pero extrañamos cuando vemos hermanitos que hacía rato no veíamos. Y hoy vamos a ver un tema. Quedan como 3 o 4 temas de madurez espiritual. Sé que cuando hablamos del diezmo fue duro, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hace 8 días hablamos de que un hombre, una mujer de Dios, un hijo de Dios, aprende a amar y a perdonar. Hoy vamos a ver un tema que es respeto y sujeción a la autoridad. Respeto y sujeción a la autoridad. Quiero que usted vaya a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 13 al 17. Primera de Pedro 2. Dos 13 al 17. Si usted se puede poner de pie, póngase de pie. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra en Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, ¿qué más? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como para pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al Rey. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que ya nunca vuelve vacía. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú traigas a nuestras vidas palabra rema, palabra revelada, Señor. Señor, queremos conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor, y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te pedimos, Señor, que coloques espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos comprender esta palabra, pero no solamente comprenderla, Señor, no solamente memorizarla, Señor, sino ponerla por obra. Ayúdanos, Padre Santo, a ser de testimonio. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te hemos orado. Amén y amén. ¿Qué quiere decir esa palabra? Someteos. ¿Qué es someterse? Entonces, este tema que vamos a empezar hoy es una palabra que causa escozor. Sumisión no es fácil de entender. La palabra sumisión habla de reconocer
la voluntad de la autoridad superior. Yo no puedo someterme si yo no reconozco que hay una autoridad delegada, una autoridad superior, para tener ahí sí esa disposición a obedecer. O sea, su misión no solamente es obedecer. Primero que obedecer, hay que reconocer la autoridad. ¿Y qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? ¿Aquel que da órdenes? Tener poder, tener autoridad, dar órdenes. La autoridad, pero es una habilidad de tener un control sobre instituciones, personas o cosas. Una habilidad para tener un control, pero también significa una responsabilidad, una capacidad de influir y de dominar con un conocimiento. Esperamos que la autoridad venga primero de parte de Dios, que no sea un neófito, sino que tenga un conocimiento y que tenga esa habilidad, esa capacidad de organizar, pero a su vez que entienda que tiene una responsabilidad. En el 2019, hace 6 años, tuve la posibilidad de ser la directora de hospitalización de estos 19 hospitales que conforman la SURREP. Tenía a mi cargo 890 camas, 17 especialidades, cirugía, cardiología, todas las CIAs. Y lograr que todos pudiéramos entendernos no era fácil. Que los médicos de las unidades de cuidado intensivo hicieran caso, que los médicos internistas, los pediatras, los cirujanos, los anestesiólogos, todos estuviéramos armoniosamente. Durante ese año me dediqué a visitarlos a sus sitios para que ellos me conocieran de cerca, especialmente los ginecólogos, los anestesiólogos también, las enfermeras, jefes. Y fue un año difícil, pero gracias a Dios, rodeándome bien, teniendo unos apoyos, pude llevar bien ese trabajo. Y a la fecha de hoy no me han demandado, no me han abierto investigaciones. O sea, sí me las abrieron, pero nunca ha fallado en contra de mí. He tenido que ir, asistir, pero nunca en contra de mí. En el trabajo en la iglesia, en junta pastoral, pasa lo mismo. Tenemos una autoridad que ha sido delegada por la asamblea. La máxima autoridad en nuestro concilio no es la Junta Nacional de Pastores. No, señores, es la asamblea. Que en marzo nos reunimos y la asamblea elige y coloca y vota por unas personas que los vamos a representar. Pero tenemos que aprender a trabajar y a respetarnos y sujetarnos. De pronto no me cae bien el pastor Oscar, o de pronto no me cae bien el pastor Fabio, o el pastor Joaquín, o yo no les caigo bien, o la pastora Jacqueline, pero nos ha tocado aprender a trabajar y a sujetarnos para lograr un programa que siempre lanzamos los programas en diciembre. Estamos próximos a organizar el programa para el próximo año, para el 2026. Tenemos que aprender a sujetarnos. Aquí en la iglesia nos tenemos que aprender a sujetar.
a los pastores, a los diáconos, a los líderes. Y a su vez ellos se tienen que sujetar a nosotros. En la casa también existe una sujeción de nuestros niños y nuestros jóvenes que tienen que sujetarse al papá y a la mamá. Y la mujer tiene que aprender a sujetarse a su esposo, porque el sacerdote de la casa es él. Y si no está ocupando su lugar, nosotras como mujeres tenemos que orar para que ese varón, ese sacerdote que Dios ha colocado en la casa, aprenda a depender del Señor y sea la cabeza. Porque no puede haber un espíritu jezabélico. No podemos usurpar ese lugar que le corresponde al varón. Eso es su misión y autoridad. Ahora bien, quiero que el pastor lo vuelva a leer. Primera de Pedro 2, 13, primero. Amén. Con la buenas noches para todos. Primera de Pedro 2, verso 13 dice: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Amén. En Nueva Traducción Viviente dice solo el versículo 13, por amor al Señor, sométase a toda autoridad humana. Por amor al Señor. Muchas veces en nuestros hogares, las mujeres pensamos y damos lugar a usurpar al lugar que le corresponde al varón. Y esto no debe ser así. Nuestros hijos no pueden ver ese ejemplo. Pero es que, hermana, él no conoce de Dios. Mientras tanto, usted va a estar ahí, pero usted va a estar orando para que su esposo ocupe el lugar que le corresponde tener. Aprenda primero a depender del Señor y sea la cabeza de ese hogar. Muchas veces no nos gusta que en la iglesia el pastor, la pastora, y nos equivocamos, como yo les decía hace 8 días y les pedía disculpas si los hemos herido, pero es la autoridad que ha sido delegada. En nuestro concilio hay una organización y nosotros la respetamos. Porque invitamos y Viviana entendió que sus pastores no podían oficiar la celebración, lo podían hacer los obispos. Y eso fue lo que sucedió el domingo. Creo que a todos nos quedó claro. El pastor predicó, su pastora dirigió, pero el oficio lo hizo el obispo. Porque hay una organización. Es que no me parece, debió ser el pastor Daniel y la pastora. No, es que esa es nuestra organización aquí. Y tenemos que aprender y sujetarnos. Entonces, su misión hace que tú reconozcas la autoridad para luego sí obedecerla. Si tú no reconoces esa autoridad, vamos a tener problemas. Cuando yo estoy en el hospital, yo me tengo que sujetar al gerente. A la gerente, ahorita es una mujer, acaba de llegar. Pero por encima de la gerencia está la junta directiva. Y la junta directiva
es la que decide, no, el gerente no se manda solo, tiene que hacerle caso. Vamos a aprender que hay unos niveles de autoridad. Vamos a ir a Efesios 5:21. Hasta el 25. Entonces ahorita el pastor nos leyó primera de Pedro 2, del 13 al 17. Y dice la palabra de Dios que por amor a Dios nos sujetamos a toda autoridad, a los gobernadores. Es decir, nosotros respetamos las leyes colombianas, nos sujetamos a nuestros presidentes. Pero es que él no cree en Dios, oramos por él. A nuestros ministros, oramos por ellos. A las fuerzas, oramos por ellas. Nosotros no vamos en contravía, somos respetuosos del orden. Pero vamos a escuchar lo que nos vale el pastor aquí. Efesios 5, 21 al 25. Amén. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Amén. En traducción lenguaje actual dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. La esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Fácil? No. ¿Conoce usted iglesias donde hay espíritus hexabélicos? ¿Qué es eso de espíritu hexabélico? Amén. Quiere estar arriba y son hermanitas que están diáconos o que están ayudando y manda al pastor, manda a los hermanos de la iglesia y está usurpando el lugar que le corresponde al pastor. ¿Eso pasa en las iglesias cristianas? Pasa. Entonces hay que someternos, sujetarnos a toda autoridad y no permitir espíritus hexabélicos. Porque si los vemos, tenemos que actuar. Antes de que yo, en los sitios que conozco, se han hecho divisiones en esas iglesias. Hay que pasar por la pena de sentar a esa persona y si la hermanita, ese hexabel, ese espíritu hexabélico no se quiere sujetar, qué pena. Se sienta, se pone en disciplina, pero si no quiere, nada que hacer. No se puede permitir ese desorden y hacer que de pronto haya una división. Vamos a leer Hebreos 13, 17. Entonces, niveles de autoridad, a las autoridades, ¿verdad?
Segundo, en la casa, las casadas sujetas a sus esposos. Tercero, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Aleluya, dice la Escritura. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provecho. Amén. Dice traducción lenguaje actual: obedezcan a sus líderes espirituales, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Cuando yo estuve con mi esposo y yo estuvimos en el instituto, lo primero que me enseñaron a mí en el instituto es que estábamos para levantar los brazos de nuestros pastores, no para competir. Así tu conocimiento teológico sea mayor que el de tu pastor. Estamos para levantar los brazos de nuestros pastores. ¿Quién dice amén? No para competir. ¿Para qué? Para que puedan hacer las cosas con amor, con gozo, sin que sea una carga. Yo les he dicho, ¿qué hacen los pastores con las ovejas? Darles alimento. Y el alimento espiritual no es coger la Biblia y decir, hoy toca aquí. Hay que preparar el tema. Hay que profundizarlo. Hay que traer citas bíblicas. Por favor, cuando el Señor te dé la oportunidad de estar en un servicio, hazlo con amor, con responsabilidad, preparando las prédicas, estudiándolas, mirando qué es el alimento que vas a traer, porque tu función es alimentar y no cualquier alimento. ¿Para qué? Para que las personas que están debajo tuyo se aprendan a sujetar, porque se les da un buen alimento y no cualquier cosa. Entonces tenemos 3 niveles: a las autoridades, en la casa, las casadas, a los esposos, en la iglesia, a los pastores y líderes espirituales, y vamos a ir a Hechos 5, 28 y 29. Hechos 5, 28 y 29. Yo no sé, este tema no da amenes porque queda uno cuestionado. Yo me acuerdo que cuando yo era una bebé espiritual, yo cuestionaba mucho. Así que someterse. Yo tenía tal vez como un añito de ser un bebé espiritual y a mí me mencionaban esta palabra de someterse y sujetarse y me salían canas. ¿Cómo así? Pero un día el Señor me habló y me dijo, tú te vas a casar, vas a tener un esposo y vas a aprender lo que es la sujeción y la sumisión. Y así como en tu casa vas a estar sujeta, así tienes que entender las autoridades que hemos colocado en esa organización, en tu iglesia, en tu concilio. El día que entendí eso,
Fue como si me hubieran quitado una venda. Ay, hermanita, ¿será que podemos apagar ese celular? ¿Por qué? Porque es algo que nos causa, esa palabra es difícil, sujeción, sujetarse, y sumisión, someterse. Yo decía, ¿pero por qué? Si yo soy médica, yo trabajo, yo tengo consultorio, ¿yo por qué tengo que sujetarme? Esa palabra me causaba resquemor, pero en un retiro el Señor me habló, me dijo, si no, no te vas a casar. Si tú no aprendes eso, no te vas a casar. Porque a la primera que tiene que preparar es a la mujer. No es que voy a encontrar el hombre perfecto, es que yo soy la mujer que voy a estar casada con él y Dios tiene que prepararme a mí. Cuando yo entendí eso, ya caigo. Gracias, Señor. Tengo que aprender a sujetarme, tengo que aprender a someterme. Y lo segundo que aprendí en ese retiro es que los príncipes azules no existen. Entonces, uno que fuera alto, con mucho dinero, mucho estudio, pero que le creyera a Dios, que de esos no hay. Dios te da el hombre y no se equivocó. Nosotros tuvimos 10 años en que no estuvimos, pero él no creía en Dios. Él decía, allá donde tú vas, solo vamos el día que nos casemos, decía él. Él decía, tú y tu grupo. Y yo decía, Señor, yo soy capaz de casarme así. Y hablábamos de matrimonio. Pero llegó 10 años después. Tuvo que vivir las duras y las maduras de aprender a depender del Señor. Cuando él dependió del Señor, la primera invitación que me hizo, te invito a la iglesia donde me congrego. Y yo, ¡wow! Te invito a la iglesia. ¿Quién no se sujeta después así? Cuando uno ve que es un varón que le ha dicho sí al Señor, que está doblando rodilla, es más fácil, ¿verdad? Y él dice, perdimos 10 años. Yo le digo, no, no perdimos 10 años. Si nos hubiéramos casado así, yo creo que a los 2 o 3 años nos hubiéramos separado. Pero es más fácil sujetarse cuando el hombre está de rodillas ante Dios y ha aprendido. Yo sé que ustedes han escuchado a mi esposo, él dice, yo tuve una situación difícil y aprendió a depender del Señor. A él lo habían invitado a varias iglesias, pero no, hasta que pasó por esa circunstancia, le dijo sí al Señor, lo confesó y luego cuando ya nos volvimos a encontrar, me invitó a la iglesia donde se congrega. Y ya empezó otra vez nuestra relación. ¿Qué vemos nosotros si nos decían nuestros hijos por la noche? Que decían ellos, mamá, papá, tenemos un ejemplo. Y es que ustedes nos dan testimonio. Y la hija lloraba y decía, yo sé que ustedes no tuvieron hijas, pero yo sé que ustedes me han aceptado como hija. Y lo que vemos en ustedes es un ejemplo. O sea que ya va en otra generación. Que vean a papá, a mamá caminar juntos, que papá sea ese sacerdote de la casa. Varones, yo no les estoy contando a ustedes esto para que entre por aquí y salga. Si no está sucediendo en su casa eso, que usted sea el sacerdote de su casa, póngase pilas. Busque, arrodíllese delante de Dios, porque usted tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Y mujeres, si nosotros no vemos eso todavía en la casa, tenemos que orar para que esto suceda.
Cuando su pastor empezó en los caminos del Señor, él iba pasito a pasito. Y yo ayunaba, cogía unas banderas con mi líder y decía, Señor, que él se pueda comprometer, Padre bueno, Señor, que él pueda estudiar, que sea un líder poderoso, Señor, que él pueda enseñar tu palabra. Y yo cogía esas banderas y, mi líder me decía, vamos mamita, vamos a estar orando. Y yo, amén, amén. Y ondeábamos porque él no se quería comprometer. Y hoy en día el pastor se ha preparado, ha sido maestro, está como pastor, líder, ministro especializado. Pero eso se ganó de rodillas. Entonces, mujeres, si sus esposos no están ocupando el lugar que corresponde como sacerdotes, oremos, ayunemos. Y varones, si ustedes sienten que no están ocupando el lugar que les corresponde, prepárense, oren, busquen más del Señor, ayúdense, porque tienen que ocupar el lugar que les corresponde. Vamos a ir como, no hemos leído Hechos 5, 28, 29. Pastor. Amén. Hechos 5, 28. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Amén. El 29 dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí atrásito en Hechos 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios a vosotros antes que a Dios. Entonces hay unas autoridades. Leímos la primera cita que está en Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Nos sujetamos a toda autoridad, a los gobernadores, a los presidentes, a la autoridad. Segundo, nos sujetamos en nuestra casa. Las casadas a sus esposos, los hijos a sus padres. Tercero, nos sujetamos aquí en la iglesia a los pastores. Cuarto, nos sujetamos a Dios. Y aquí con esto no estoy dando un orden de que primero sea el presidente, no, son los niveles que hay de autoridad. Pero todos entendemos que el primero es Dios. Que no queremos que haya espíritus jezabélicos ni en la casa, ni en nuestros hogares, ni aquí en la iglesia. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:21. Debemos entender que los hombres y las mujeres no somos infalibles. ¿Y cómo nos vamos a sujetar si nos dicen, bótese por esa ventana y usted se bota porque es que me tengo que sujetar? ¿Qué dice la misma palabra? Es en Primera de Tesalonicenses 5:21, pastor. Amén. 5:21, Primera Tesalonicenses. Examinarlo todo, retener lo bueno. Traducción lenguaje actual dice, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno.
Les pregunto, ¿de casualidad usted vuelve a escuchar la prédica que su pastor le dio o su pastora? Bueno, no vayamos hasta allá. ¿De casualidad usted vuelve a leer la cita que el pastor y la pastora le dio? ¿Usted sabe si le estamos enseñando correctamente? ¿O solamente recibe y recibe y recibe y no revisa? Mi hermano Cristian revisa. Él llama al pastor, le pregunta y le dice, pastor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Mi hermano está Vicente en la jugada, pastora, yo le escuché esto. Pastora, tenemos que revisar este tema. No entiendo por qué esto. ¿Usted lo está haciendo? Lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21 lo está haciendo. Examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando se para un pastor invitado de una de nuestras iglesias o pastora, ahorita que estamos en el ciclo de invitar pastoras, lo que nos está enseñando es verdad o nos está enseñando cosas que no corresponden. Sí, nos tenemos que sujetar a las autoridades en nuestro gobierno, en nuestra casa, en la iglesia, pero hay que conocer a qué nos estamos sujetando, examinarlo todo y retener lo bueno. Y vamos a ir a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Hoy Pedrito salió harto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, pastor. Amén. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Amén. Entonces, hemos aprendido de autoridad y de sujeción, pero no es igual a estar esclavizados bajo los hombres, ni a servirle y a sujetarse ciegamente. ¿Qué me dice 1 Tesalonicenses 5:21? Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué me dice segunda de Pedro? Que vendrán falsos profetas, que harán por avaricia y harán mercadería por avaricia. Tenemos que tener los ojos abiertos y el oído despierto, porque sí hay que sujetarse a la autoridad, pero hay que probar y pasar la palabra y mirar si lo que me están enseñando es correcto, si lo que me está profetizando una persona está conforme a la palabra o me está diciendo cosas que no corresponden. Tengo que probar la palabra y no esclavizarme ni sujetarme ciegamente a los hombres. Porque es pastor, porque es pastora. Yo conozco hermanos que viendo que están equivocados, sus pastores aún permanecen ahí. Es que es el pastor, es que es la pastora. Así los estén llevando y echando de cabeza a la perdición. Pero es que es mi pastor. Así los estén llevando y echando de cabeza a la perdición. Pero es que es mi pastor. No, hermano, no podemos ser así. Hay que sujetarnos, pero hay que probar y hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Probar los espíritus si son de Dios. Muy bien.
Voy a pedirle al pastor que esté orando. Este tema lo continuamos en 8 días. Santo, soberano Dios, gracias por tu palabra, Señor. Tema particularmente difícil, Señor, entendiendo que muchas veces estos asuntos los abordamos desde el contexto eminentemente humano, Señor. Desde el aspecto emocional y de orgullo natural humano. Pero tú nos invitas, Señor de los cielos, a identificarnos en Cristo y revisar este asunto en el contexto de Cristo, en el amor del Señor. Por eso es una expresión de amor, de adoración, de alabanza, el saberse sujetar. Examinando y pasando todo por la balanza de la verdad. Entendiendo con discernimiento, con la guía del Espíritu Santo, lo que hemos de retener y rechazando de plano lo que está en contra de tu voluntad. Señor, gracias por ayudarnos con la viva presencia de tu Santo Espíritu para crecer, madurar y dar fruto. Porque no somos ni ciegos, ni mudos, ni sordos. Porque tú nos has dado, Señor, sabiduría celestial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.